Capítulo 52. La maldición está rota. Subiendo sigilosamente las escaleras, la cabeza de Puss se elevó lentamente por encima del primer escalón mientras miraba hacia la cubierta inferior. Allí no vio a nadie. Entrecerrando los ojos y confirmando una vez más que no había moros en la costa, giró en las escaleras y continuó subiendo con cautela. Mirando hacia la cubierta abierta, solo vio a dos piratas de pie junto a la barandilla, mirando el mar y la gran montaña cercana. Se fueron. Gato reflexionó y bajó rápidamente las escaleras. Allí encontró a Elizabeth, Jack y Tornado una vez más. Entraron en la cueva y se llevaron a Willy. Solo hay dos hombres de guardia. Los atraeré para que no griten y alerten a los demás. Luego los bajaré y ustedes me ayudarán a atarlos y amordazarlos. Gato explicó su plan y asintieron. Subieron de nuevo en silencio, agarrándose a cuerdas a lo largo del camino. El gato llegó al final de la escalera, se metió dos dedos en la boca y silbó no muy fuerte, pero lo suficientemente fuerte para que lo oyeran desde arriba. Uf. ¿Qué fue eso? ¿Lo oíste? Oyó Gato decir a uno de los hombres, seguido de un momento de silencio antes de que unos pasos corriendo resonaran hacia las escaleras. El gato se escondió en las sombras, mientras sus compañeros también permanecieron ocultos cerca. Los dos piratas se precipitaron espada en mano, sospechando que había un polizón en el barco. Y no se equivocaban. Justo cuando el segundo pirata bajaba del último escalón, justo detrás del primero, un par de botas le golpearon la cara violentamente, enviándolo a volar hacia la cubierta inferior. ¡Ah! Gritó el pirata al verse lanzado hacia atrás, alertando a su compañero de adelante, quien se giró sorprendido. El primer pirata, aunque sobresaltado, instintivamente blandió su espada hacia el atacante, pero recibió un estoque poderoso pero flexible que paró el golpe sin esfuerzo. El gato aterrizó en el suelo después de la patada y la parada, mirando fijamente al pirata, quien abrió mucho la mirada al reconocer al gato demonio. El gato le sonrió al pirata y le hizo un gesto con la mano, dejando al hombre confundido hasta que un par de patas negras, camufladas entre las sombras, lo golpearon con fuerza en las costillas, lanzándolo hacia su amigo, que apenas había comenzado a levantarse, solo para ser golpeado nuevamente mientras ambos colapsaban. Jack y Elizabeth salieron de sus escondites detrás de barriles y redes y corrieron hacia los piratas desarmados, que luchaban por recuperar el equilibrio. Jack le lanzó un extremo de la cuerda que tenía en la mano, y ella lo atrapó de inmediato. Luego corrieron en círculo, con el objetivo de atar a los piratas caídos en el centro. Elizabeth se agachó bajo la cuerda cuando se encontró nuevamente con Jack, y al completar el círculo, ambos tiraron de sus extremos. ¡Ah! Gritaron los piratas al verse repentinamente apretados por la cuerda. En apenas unos segundos, Jack y Elizabeth terminaron de atarlos y amordazarlos. Jack, Tornado, señorita. Yo voy adelante. Ustedes tres quédense aquí. Yo me encargo de esto. Dijo Gato con seriedad. No. Voy. Relinchó. Los tres hablaron a la vez. El gato los miró confundido. Tengo una cuenta pendiente con Barbosa. No puedo quedarme atrás. Dijo Jack con una mirada firme y seria. Y yo tampoco me quedo atrás. Declaró Elizabeth con determinación. Buf. Tornado resopló, pateando el suelo con un casco y asintiendo con la cabeza. El gato los miró, luchando por tomar una decisión. Si solo fueran unos pocos piratas, no se opondría, pero era una tripulación entera. Traerlos solo causaría problemas en lugar de ayudar. Pero entonces se le ocurrió una idea y sus ojos se iluminaron, haciéndole cambiar de opinión. Muy bien, compañeros, aquí está el plan. Barbosa, en la parte delantera del barco, observaba con calma cómo la boca de la cueva se acercaba. Will estaba de pie junto a él, con los dientes apretados en la mordaza, nervioso, pero sus ojos ardían de furia. Aunque amordazado, tenía los brazos atados firmemente al torso, con solo los antebrazos parcialmente libres, pero aún así, tenía las muñecas atadas, lo que le impedía escapar. Los piratas continuaron remando y entraron en la cueva. Incluso antes de llegar a la orilla, ya podían ver una gran cantidad de oro bajo el agua, junto al borde. Una vez que los barcos desembarcaron, decenas de piratas comenzaron a desembarcar y, poco después, aún más piratas emergieron directamente del agua a pie. Como inmortales, no temían ahogarse y caminaban por el fondo del océano sin problemas.
Como la perla solo contaba con 6 botes y uno se había quedado atrás por si los 2 vigías necesitaban enviar una alerta de emergencia, los 5 restantes no fueron suficientes para que los más de 200 piratas a bordo llegaran a la isla, así que tuvieron que ir a pie. Mientras empujaban a Will y reían, pasaban montón tras montón de tesoros en el suelo, en las paredes, en las grietas, en los charcos, por todas partes. Este era el botín del saqueo de Barbosa y su tripulación inmortal durante 10 años. Planeaban vivir como reyes, gastando esta riqueza una vez que se levantara la maldición y pudieran disfrutar de la vida de nuevo. Luego se dirigieron al centro de la cueva, donde un pequeño lago rodeaba una roca cubierta de oro. Encima se alzaba un gran cofre de piedra, sellado y grabado con símbolos y tallas aztecas. Barbosa tomó la delantera y agarró el brazo de Will, arrastrándolo hacia el cofre a lo largo de un estrecho camino de piedras parcialmente sumergidas. Will tiró del hombro, forcejeando para soltarse del agarre de Barbosa, con el rostro lleno de ira. Pero Barbosa lo sujetaba con firmeza, y su expresión permanecía indiferente, como si no le importara la resistencia del niño. A medida que subían, los piratas trajeron más tesoros y los arrojaron sobre la roca donde descansaba el cofre, haciéndolo brillar aún más intensamente con el color del oro, lo que se sumó a la atmósfera ritualista. Barbosa entonces llegó al tesoro con Will y miró seriamente a sus hombres, quienes lentamente detuvieron lo que estaban haciendo y dirigieron su atención hacia él, quedándose en silencio. Caballeros, ha llegado la hora. Nuestra salvación está cerca. Nuestro tormento está a punto de terminar. Barbosa comenzó su discurso, extendiendo la mano derecha con grandilocuencia mientras sujetaba a Will con fuerza con la izquierda, impidiéndole escapar. Sí. Gritaron los piratas en firme acuerdo. Durante 10 años hemos sido puestos a prueba y comprobados, y cada uno de ustedes aquí ha demostrado su valía 100 veces. Sí. Gritaron de nuevo los piratas. Y 100 veces más. Sí. Rugieron aún más fuerte. He sufrido, dijo Ragetti, el pirata flacucho con el ojo de cristal, quejándose de la injusticia que había padecido. Castigados. Todos nosotros, desproporcionados a nuestros crímenes. Declaró Barbosa con los ojos como platos y furioso. Los piratas de abajo asintieron en señal de acuerdo, también enfurecidos, como si realmente fueran víctimas, olvidando todas las vidas que habían arruinado en los últimos 10 años. Aquí está. Barbosa puso el pie sobre la tapa del cofre del tesoro y lo abrió de una patada, revelando los cientos de monedas de oro aztecas malditas. El tesoro maldito del mismísimo Cortés. Hemos devuelto hasta la última pieza extraviada, salvo esto. Luego sacó del bolsillo el collar de oro con la última moneda azteca y lo levantó, revelando la siniestra calavera tallada en la moneda para que todos la vieran. Miró a cada uno de sus hombres a los ojos. ¿Quién de nosotros ha pagado el sacrificio de sangre debido a los dioses paganos? Preguntó con firmeza. Nosotros. Respondieron los piratas. ¿Y de quién es la sangre que aún debe pagarse? Preguntó con una sonrisa maliciosa. Suyo. Gritaron emocionados los piratas, apuntando a Will con cuchillos, espadas y haciendo gestos de cortarse la garganta, cruelmente. Will empezó a forcejear con fiereza al ver esto, dominado por el miedo. No quería morir. Pero Barbosa lo sujetó con firmeza y sonrió. ¿Sabes qué es lo primero que haré cuando se levante la maldición? Comerme un montón de manzanas. Bromeó, y luego agarró bruscamente las manos atadas de Will y sacó un cuchillo de su cinturón, lo que hizo que Will empezara a sudar frío y apretara los dientes contra la mordaza. Ja. 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 Gritaron los piratas con entusiasmo y ferocidad. Comenzado con sangre. Con sangre deshecha, dijo Barbosa con una inusual ligereza en la voz. Forzó la mano de Will, colocó la moneda en su palma y le cortó la piel, dejando que la sangre goteara sobre el oro. Luego apretó los dedos de Will alrededor de la moneda, cubriéndola de rojo. Will se quedó mirando en estado de shock su palma, luego miró a Barbosa atónito de que todo lo que hizo falta fue un corte tan pequeño. No desperdicies. Barbosa notó la mirada y bromeó con malicia antes de volver a centrarse en la moneda. Los piratas guardaron silencio mientras observaban, con los ojos abiertos, sin querer perderse nada. Después de unos momentos, Barbosa agarró los dedos de Will y le abrió la mano a la fuerza, dejando caer la moneda en la pila con las demás.
Luego soltó la mano de Willy y lo empujó hacia atrás bruscamente, tirándolo de la roca para que no se entrometiera con el tesoro. Finalmente, levantó los brazos, cerró los ojos y respiró profundamente. Los piratas que estaban abajo imitaron sus acciones. En sus cuerpos, cuya existencia antes ni siquiera habían podido sentir, las sensaciones comenzaron a regresar. El sentido del tacto, mientras sentían la fricción de su ropa, el picor en su piel, el viento en sus caras, su propia existencia en este mundo. En el sabor, su propia saliva en la boca, el sabor de sus dientes podridos. En el olor, el aroma de la brisa del mar, el olor fétido de sus propios cuerpos, que en ese momento era como el perfume más dulce para ellos después de 10 años de no sentir nada. Barbosa abrió sus ojos amarillentos y sonrió suavemente. Luego estiró los brazos y les sonrió a sus hombres. Jaja. Lo somos. Ruido sordo. Chapoteo. Barbosa, que hablaba excitado, recibió de repente una patada en la espalda y salió volando hacia el pequeño lago que había debajo de la roca. ¡Capitán! Gritaron los piratas, aturdidos por el repentino giro de los acontecimientos, e instintivamente miraron hacia donde había estado el capitán. Allí, encima del cofre, vieron un gato naranja que llevaba un sombrero de mosquetero, una espada a su costado y botas en sus pies, sonriéndoles. El gato demonio. Algunos piratas temblaron y señalaron al gato con miedo, reconociéndolo. Ja. Ja. Soy el gato con botas, pero si quieres llamarme gato demonio. El gato les sonrió y se presentó, antes de pisar de repente las monedas aztecas en el cofre y patear una en el aire, atrapándola en pleno vuelo. Entonces llámame el gato demonio inmortal. Terminó, sonriendo maliciosamente, lo que provocó que varios piratas abrieran los ojos y se quedaran boquiabiertos con incredulidad. Capítulo 53. Comienza la batalla final. Puss, aprovechando la confusión de los piratas por los repentinos acontecimientos, rápidamente levantó su panel de sistema para echar un vistazo, curioso por ver cómo habían cambiado las cosas. Anfitrión. El gato con botas. Edad. 15 años. Estado. Maldito, inmortal. Prendas. Gato mutante, oro. Nivel 6. Pasa a 7, progreso. 5%. Espadachín natural, oro. Nivel 6. Pasa a 7, progreso. 5%. Amante peludo, plata. Nivel 1, progreso. 75%. Felino afortunado, oro. Nivel 3, progreso. 38%. Equipo. Más. Durante el viaje en barco para llegar al Mar Caribe, había mejorado nuevamente a gato mutante y espadachín natural, y después de luchar contra los piratas inmortales en Puerto Real, había logrado otro 5% de progreso, lo que, si bien parecía poco, era mucho para talentos de ese nivel, ahorrándole meses de trabajo. Pero lo que realmente quería ver era su estado actual, que había cambiado de 9 vidas restantes a maldito, inmortal, algo bastante interesante. Y aunque inmortalidad sonaba a buena palabra, la sensación de no sentir absolutamente nada era terrible. En ese momento, Gato sintió como si estuviera jugando a un videojuego donde él era el personaje. Y aunque controlaba su cuerpo a la perfección, sentía una sensación de desapego, como si no fuera él mismo, sino alguien que sostenía el mando. Claro, era aún peor, ya que ni siquiera percibía las sensaciones del cuerpo que sostenía el mando. Chapoteo. Mientras Gato se perdía en sus pensamientos, Barbosa emergió del agua, mirando amenazadoramente al gato que estaba sobre el cofre del tesoro, quien lo observaba burlonamente. Nadó hasta la orilla y subió, uniéndose a sus hombres, con la mirada furiosa fija en Gato. Debes ser el gato demonio del que hablaron mis hombres. No esperaba que lo fueras. Tan pequeño. El ojo de Barbosa se crispó, pero luego esbozó una sonrisa maliciosa. Buen truco, pillarme desprevenido. Pero aunque te hayas vuelto inmortal, tengo cientos de hombres conmigo, y estás solo. Barbosa se burló. No, no lo es. Sonó una voz muy familiar, oscureciendo el rostro de Barbosa. Subiendo la roca en medio del pequeño lago estaba Jack, el dueño de la voz, junto a Elizabeth, Tornado y el ahora desatado Will. El gato y sus compañeros habían aprovechado la distracción de los hombres de Barbosa para nadar en secreto hasta el fondo de la roca, y entonces se produjo el ataque sorpresa del gato cuando vio que la maldición se había roto. Al ver a sus compañeros, el gato les guiñó un ojo, y ellos comprendieron rápidamente, corriendo hacia el cofre.
Los ojos de Barbosa se abrieron de par en par. Sacó la espada del cinturón y los apuntó, gritándoles furioso a sus subordinados. No dejen que se lleven las monedas, idiotas. Deténganlos. Rugió furioso. ¡Ah! Los piratas, despertados por el grito de su capitán, cargaron contra ellos sin dudarlo, gritando ferozmente. Saltaron al lago y nadaron, algunos trepando por las rocas, otros encontrando cualquier forma posible de alcanzar el tesoro. Barbosa también corrió furioso, maldiciéndose por haber dejado las ballestas a bordo del Perla, de lo contrario, las habría derribado en una lluvia de flechas. Y tal como temía, sus hombres tardaron demasiado en llegar, y cuando los primeros se acercaron, los compañeros de Puss ya habían tomado una moneda cada uno. «Rápido, tíramelos y cierra la tapa. Yo los detendré», gritó Gato, sacando una bolsa de tela vacía de su bota. Siguiendo el plan que también le habían susurrado a Will mientras lo desataban, los cuatro se echaron las monedas a la mano, y en el caso de Tornado, a la boca, para que Gato las atrapara. Rápidamente agarró las monedas y, junto con las suyas, las metió en la pequeña bolsa antes de guardarla en su bota. Y justo a tiempo porque los piratas los habían alcanzado, el Gato saltó con su espada hacia el enemigo. La espada de Puss fue directo al cuello del primer pirata, quien no tuvo tiempo suficiente para reaccionar. Pero en los ojos de Gato, en esa fracción de segundo, nació la vacilación. Su espada se desvió ligeramente hacia atrás, y en su lugar solo abrió un corte sangriento en el pecho del hombre. ¡Ah! Gritó el hombre, cayendo hacia atrás y llevándose consigo a varios otros piratas mientras se estrellaban en el lago de abajo. Chapoteo. Chapoteo. La mano del Gato que sostenía la espada tembló ligeramente. Él no era un asesino y nunca había quitado una vida de manera tan directa. Como mucho, había matado a unos cuantos animales pequeños no sensibles para alimentarse, no que él supiera, o condenado a algunos criminales a la horca, pero nunca había sido él quien le cortaba el último aliento a un humano. Después de todo, él mismo había sido humano en una vida pasada, antes de convertirse en gato en esta. Incluso 15 años después, aún conservaba algo de su mentalidad moderna. Además, había vivido bajo el cuidado de la bondadosa matrona durante 15 años, y la idea de matar no le resultaba fácil, ni siquiera frente a hombres tan malvados. Entonces, el segundo pirata lo alcanzó mientras aún estaba absorto en sus pensamientos. Y cuando Gato vio su rostro, su mano dejó de temblar. Recordaba con claridad ese rostro feo, la barba sucia, esos ojos amarillentos y malvados, y la gran cicatriz en la mejilla. Él era quien había matado a un soldado a poca distancia de Puss en la batalla anterior, a quien Puss no había logrado salvar. Y con eso, la imagen de los numerosos cadáveres esparcidos por el campo de batalla acudió a su mente, víctimas de los piratas que ahora cargaban contra él. Ni siquiera sabía cuántas vidas más habían arrebatado durante su década de piratería e inmortalidad. En ese preciso momento, el Gato con botas dejó de lado su misericordia. Silbido. Una espada voló por el aire, todavía agarrada por una mano cortada. ¡Ah! Gritó el pirata, agarrándose el muñón donde le habían cortado la mano. Pero la espada de Gato no se detuvo ahí. Con otro golpe, un corte sangriento se abrió en el pecho del pirata, lanzándolo hacia atrás. Chapoteo. Aunque no lo había matado directamente, el pirata tendría suerte si la pérdida de sangre no terminaba el trabajo más tarde. Entonces, la espada de Gato no se detuvo en los instantes siguientes, y los piratas que se acercaban fueron rápidamente repelidos, con heridas frescas en el cuerpo. Gato no tenía intención de matar, pero ya no retuvo su espada. Las gotas de sangre que goteaban de su espada, junto con la certeza de que probablemente estaba acabando con la vida con sus propias manos, lo desequilibraron un poco, y su estómago probablemente se habría revuelto de no haber estado bajo la maldición. Incluso el olor a sangre, que sin duda era abrumador, ya no podía percibir nada que realmente lo ayudara. Al mismo tiempo, el talento de aprendizaje acelerado del gato mutante contrarrestaba su culpa por matar y superaba lentamente su malestar mental. Después de todo, sabía que estos piratas no merecían piedad. Mientras Puss luchaba y hacía todo lo posible para mantener a los piratas lejos del cofre asegurándose de que ninguno de ellos pudiera volverse inmortal nuevamente y complicar las cosas, Will y Jack corrieron y sellaron el ataúd con su pesada tapa de piedra. Al ver eso, Puss sonrió aliviado y miró hacia los cuatro. Ustedes tres protejan el cofre, no dejen que nadie se acerque.
Jack, tú ocúpate de Barbosa y resuelve tu disputa. Yo me encargaré del resto. Asignó tareas y, al no ver objeciones, se lanzó directamente a la multitud. Maldito gato. Te mataré. Gritaron algunos piratas, abalanzándose sobre él con espadas, solo para ser derribados segundos después. La falta de sensibilidad había afectado gravemente el estilo de lucha de Gato. Sus instintos estaban embotados y sentía que le faltaba equilibrio. Aún así, se adaptó rápidamente. Aún así, hizo un esfuerzo especial para no ser apuñalado. Después de todo, aunque era inmortal por el momento, no quería perder su título de alguien a salvo de una espada. El gato era como una máquina en el campo de batalla. Los piratas que lo atacaban salían volando, y los que intentaban huir eran perseguidos. Todo su cuerpo se movía como una máquina de guerra. Su cola se enroscaba alrededor de las espadas caídas y las lanzaba contra las piernas de los piratas que huían. La espada en su mano se sentía viva al contraatacar como un oso violento, desarmando y abatiendo hombres. Sus botas danzaban por el campo de batalla, golpeando las empuñaduras de las espadas contra los piratas o simplemente golpeándolos en la cara y el trasero. Lentamente, la mentalidad de Puss cambió de vacilante a fría, y parecía un guerrero imparable en el campo de batalla infundiendo miedo y terror en los corazones de sus enemigos. Capítulo 54. La carta del triunfo de Jack. La batalla continuó con intensidad, mientras el gato intentaba contener a tantos piratas como fuera posible para evitar que abandonaran la cueva y alcanzaran el oro azteca. Esa fue también la razón por la que no se contuvo y optó por luchar con más agresividad. Claro, también estaba el hecho de que eran hombres malvados que mataban sin dudarlo, algo que Gato había presenciado con sus propios ojos. Pero si no fuera por esas dos razones combinadas, nunca hubiera atacado con tanta falta de vacilación. Aunque Puss hizo todo lo que pudo para detener a tantos piratas como fuera posible, después de todo, había cientos de ellos, por lo que ocasionalmente algunos se escapaban y corrían hacia el oro, con la esperanza de recuperar su inmortalidad y contraatacar. La batalla de Puss ya se había trasladado fuera de la roca, y algunos piratas que se deslizaron junto a él lograron subir, pero allí fue donde se detuvieron. El primero en llegar recibió una patada de tornado. El segundo recibió un tajo en el pecho de Willy. Y el tercero, distraído viendo caer a sus dos compañeros, recibió un frasco de oro en la cabeza, que la bella Elizabeth Swann blandió. Chapoteo. 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 Elizabeth corrió y recogió la espada que el pirata había dejado caer, saltando de nuevo a la pelea antes de que pudieran llegar más. Los tres trabajaron juntos, y cada pirata que llegó fue expulsado, cayendo de la roca sin siquiera tocar el cofre. Sin embargo, en un momento dado, un pirata se coló entre la guardia de Elizabeth y le clavó una espada en el estómago. Elizabeth. Gritó Will aterrorizado al ver la espada atravesándole el vientre y emergiendo de su espalda. Ja, ja. El pirata rió con malicia mientras la mujer abría los ojos y la boca, sorprendida. Elizabeth bajó la mirada y puso una mano sobre su abdomen, donde la espada la había atravesado, claramente conmocionada. Sin embargo, justo cuando el pirata estaba a punto de pasar junto a ella, ella apretó el puño y le dio un puñetazo en pleno rostro, tirándolo hacia atrás y desequilibrándolo, haciéndolo caer de la roca. Chapoteo. Elizabeth. Will se quedó sin palabras al verlos, solo recordando su inmortalidad actual. Estoy bien. Dijo Elizabeth, sacando la espada de su estómago, dejando al descubierto una zona blanca e impecable donde su vestido se había rasgado. Aunque respiraba un poco más agitadamente por el impacto de tener una espada atravesando su cuerpo y nunca antes había estado tan cerca de la muerte, la falta de sensación física hizo que fuera más fácil superar la incomodidad. Así pues, sin demora, volvieron a la batalla, pues llegaban más piratas. En otra parte de la cueva, Jack y Barbosa chocaron espadas en un duelo rápido entre las rocas, el agua y el tesoro. Jack, debí saber que nada bueno vendría en cuanto te vi. Dijo Barbosa con expresión irritada, esquivando una puñalada en el costado. Y debí saber que ponerte en mi barco era una mala idea. Respondió Jack, esquivando un ataque y atacando con su propia espada. Los dos no dejaron de pelear mientras discutían. En Port Royal, fuiste tú quien arruinó nuestra emboscada, ¿verdad? Barbosa empujó a Jack, haciéndolo tropezar y rodar hacia atrás, pero Jack se levantó rápidamente y bloqueó el golpe que iba directo a su cabeza. Culpable.
respondió Jack con desinterés, atribuyéndose todo el mérito y acelerando su ataque. Lucharon rápidamente, pero Jack parecía estar en desventaja durante el duelo. ¿Cómo se siente, Jack? Luchar sin instinto, sin sentir nada, no es una sensación agradable, ¿verdad? Se burló Barbosa al ver que Jack luchaba no tan bien como recordaba. Sí, no me siento muy bien. Quizás debería agradecerles a todos por el motín. 10 años así no debieron ser divertidos. Dijo Jack con una leve sonrisa, lo que irritó a Barbosa. ¡Ja! Barbosa perdió los estribos y, con un grito de ira, lanzó un ataque con toda su fuerza. Jack, sin miedo, contraatacó aunque no luchaba tan bien debido a la falta de sentidos, esto se compensaba con su valentía ante la muerte y la ausencia de agotamiento físico, beneficios de la maldición. La batalla continuaba, y cada vez quedaban menos piratas en el campo de batalla. Montones de piratas caídos comenzaban a reunirse alrededor de Puss. La mayoría todavía estaban vivos pero inconscientes. Puss miró hacia la roca y vio a Will y Elizabeth matando a algunos piratas con expresiones normales en sus caras, y no pudo evitar sentirse extraño. Aquí estoy yo, un gato, luchando con la culpa por haber matado humanos, y ahí estás tú, actuando como si fuera solo otro día y tampoco tu primera vez. Se quejó mentalmente. Razonó que probablemente se debía a la mentalidad de esa época, que no consideraba que matar, especialmente a criminales, fuera algo mentalmente perturbador, a diferencia de la era moderna en la que había vivido. Supongo que no se puede esperar nada diferente de una época en la que ver a gente ser ahorcada mientras la multitud aplaude es normal, pensó, mientras derribaba a los últimos piratas que lo rodeaban mientras el resto caía de rodillas, dejaba caer sus armas y se rendía. Justo cuando estaba a punto de acabar con el último de ellos, un pequeño mono saltó de repente de la nada, dirigiéndose directamente hacia Puss. Gritó. El gato levantó tranquilamente su bota y le dio una patada en la cara, haciéndole volar hacia un lado, inconsciente. El gato parecía un poco desconcertado por el repentino ataque del mono, pero luego se dio cuenta de algo. Distracción. Gato escaneó rápidamente la cueva y localizó al culpable. Unos segundos antes, Barbosa había dirigido su lucha contra Jack hacia la plataforma rocosa. Luego, lo empujó con todas sus fuerzas y saltó sobre ella. TCH, TCH. Chasqueó la lengua rápidamente, indicándole a su mano que distrajera al gato, que había demostrado ser capaz de ataques a larga distancia, como ya había visto, y que ahora mismo era su mayor amenaza. Maldito pirata. Gritó Elizabeth al ver a Barbosa, su secuestrador, trepar a la roca y corrió hacia él furiosa. Pero el capitán pirata no estaba de humor para jugar. Quítate de mi camino, insolente. Gritó Barbosa, y de 2 golpes, derribó a Elizabeth de la roca. ¡Ah! Gritó antes de caer al agua. Chapoteo. Elizabeth. Gritó Willy y corrió hacia Barbosa furioso, pero su falta de atención permitió que los piratas que quedaban en la roca lo pillaran desprevenido y lo pusieran en una posición difícil. Tornado también estaba ocupado con los piratas, pero pateó a uno de ellos directamente, enviando el cuerpo volando hacia Barbosa en un intento de detenerlo. Gato también se dio cuenta de lo que sucedía en la roca. Envolviendo la empuñadura de una espada con la cola, saltó y giró su cuerpo antes de lanzar la espada directamente a Barbosa. Lo siento, Jack, pero evitemos problemas. Se disculpó mentalmente con Jack por matar a su objetivo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Barbosa vio al pirata volador acercarse y lo esquivó instantes antes, pero la espada de gato lo siguió, fijándose en él como objetivo. Justo cuando estaba a punto de atacar, el cuerpo del pirata arrojado terminó en su camino, recibiendo la espada en el estómago. Puss se quedó mirando sin decir palabra por un momento, preguntándose si Barbosa también tenía algún tipo de talento relacionado con la suerte. Sin inmutarse por la muerte de su hombre en su lugar, y con el tiempo agotándose, Barbosa abrió de una patada la tapa del cofre, revelando el brillo del oro maldito. Con una sonrisa maliciosa, lo tomó. Pero entonces se oyó un grito. Barbosa. Era Jack, justo debajo de la roca, donde un rayo de luz del exterior iluminaba la cueva. Por alguna razón, se había quitado el sombrero y sujetaba su pañuelo con los dedos. Barbosa no detuvo su acción, pero en ese momento, instintivamente miró hacia abajo. A partir de ese momento todo se movió en cámara lenta.
Mientras los ojos de Barbosa parpadeaban lentamente, Jack levantó lentamente el pañuelo rojo de su frente. Su frente empezó a aparecer cada vez más. ¿Por qué tiene la frente tan larga? Los ojos de Puss se llenaron de confusión ante la escena. Pero pronto la confusión desapareció y sus ojos comenzaron a temblar. Porque la frente de Jack se extendía hasta la parte posterior de su cabeza y eso fue lo último que alguien vio. El rayo de luz desde lo alto de la cueva golpeó la cabeza calva de Jack y un destello de luz cegadora estalló, cegando a todos en la cueva. ¡Arg! Barbosa retiró la mano instintivamente para protegerse los ojos del resplandor, pero eso era justo lo que Jack quería. Jack levantó su espada con empuñadura invertida, apuntó y la lanzó. La hoja voló y golpeó a Barbosa directamente en el pecho. Al ver el blanco, Jack volvió a bajar el pañuelo, ocultando su cabeza calva y la potente luz que emitía. ¡Puh! Al mismo tiempo, Barbosa se agarró el pecho donde se había alojado la espada y, con la otra mano, extendió la mano hacia el cofre dorado, pero por mucho que lo intentó, su cuerpo le falló en ese momento. Retrocedió 2 pasos, pero en la empinada superficie rocosa, perdió el equilibrio, resbaló y cayó. El gato terminó de dejar inconscientes a los piratas restantes y corrió hacia la roca. Willy y Tornado también acabaron con los piratas de su lado, terminando oficialmente la batalla. Corriendo hacia la roca, Gato apenas había empezado a trepar cuando oyó un chapoteo en el agua. Se giró, listo para enfrentarse a cualquier pirata que emergiera, pero quien emergió no era un pirata, sino una Elizabeth empapada. Él corrió hacia ella y la ayudó a levantarse. Tos. Tos. Tosió, escupiendo un poco de agua, pero su rostro no mostraba ninguna molestia, pues no sentía nada. El gato la ayudó a ponerse de pie y recibió una sonrisa de agradecimiento. Él simplemente asintió con la cabeza, su expresión ahora seria, y se dio la vuelta para escalar la roca con ella siguiéndolo detrás. Jack también había subido, y pronto todos estaban reunidos, rodeando a Barbosa, que yacía tendido en la roca. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.